cielos. Antes de tomar nuestros asientos, mis hermanos, así con reverencia al Señor, vamos a elevar una oración, que sea su Espíritu moviéndose en nuestros corazones, mis hermanos, a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia. Gracias porque nos das el honor, Señor, el privilegio de estar en este lugar, Señor, invocando tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, nos hace sentir tu presencia. Señor, tu Espíritu, Señor, fluye, Señor, dentro de nosotros de una manera especial. Señor, quita, Señor, todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera desviarnos, Señor, nuestra atención a ti, mi Dios. Todo aquello, Señor, que quiera desviar nuestros ojos, Señor, a otro lugar, nuestros pensamientos, nuestros corazones, Padre, échalo fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este honor que nos das de poder oír tu palabra. Danos, Señor, un corazón entendido, un espíritu, Señor, de entendimiento y sabiduría para poder, Señor, escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? ¿Cuántos se gozaron en la presencia del Señor? Gloria al Señor. Mis hermanos, para los que no sabían, hermanos, ahí le pedimos en sus oraciones por nuestra hermana Flor y su familia, nuestra hermana Fer, por Calecito, ¿verdad? Que han estado malos, les dio el COVID, les pegó fuerte ahora, y pues por esa razón no están con nosotros en esta mañana, pero en lo que cabe están bien, gracias a Dios, hermanos, pero están luchando todavía. Sí, entonces hay que seguir orando por nuestras hermanas, que Dios extienda su mano poderosa sobre de ellas y que siga obrando, amén. Gloria al Señor. Hemos estado viendo, hermanos, acerca de creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cuántos de aquí no son creyentes? O sea, no han entregado su vida al Señor. Que diga usted, no, pues yo, o ya la entregué y apenas tengo 2 días, 3 días, 1 mes, 4 meses. Bueno, el detalle es ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En quién he creído? ¿Quién es aquel que está fundado o he puesto mi confianza? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mis hermanos, ponemos nuestra esperanza ¿en quién? En Jesús. ¿Verdad? Ya nuestra esperanza ya no está en nuestras fuerzas, en lo que sabemos hacer, o en nuestro trabajo, o en lo que tengamos, hermanos, o en las cosas materiales. Ya no está nuestra confianza en eso. Nuestra confianza ya está en Jesús. ¿Y ahora qué pasa cuando ya estamos en el Señor? Pues nos toca a nosotros como hijos de Dios crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Porque es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios y que Él ponga su mirada en nosotros. Dice en Deuteronomio 6:4, dice que, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dice la palabra del Señor a través desde Génesis hasta Apocalipsis, que nada más hay un solo Dios. No hay más dioses. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues conocerlo. Conocer quién es ese Dios que se nombra como el Todopoderoso, el Sublime, el Alto, el Santo de Israel. ¿Quién es ese Dios en nuestras vidas? Podemos voltear a nuestro alrededor y podemos ver que hay muchos dioses, ¿verdad? Hay muchos ídolos. Y la gente pone su esperanza en una escultura que fue hecha por manos de hombres. Y se arrodillan, y la imploran, le lloran, van de rodillas a determinadas distancias para que
esa estatua, esa imagen, obre en sus vidas. Muchas de las veces, hermanos, nosotros como humanos estamos acostumbrados a querer ver algo, ¿verdad? A querer ver una imagen o algo para adorar. Nosotros adoramos al Dios invisible, al Dios que nadie puede ver, pero lo podemos sentir. Al Dios que no se puede tocar, hermanos, pero lo podemos sentir en nuestras vidas. Podemos sentir cómo Él obra en nuestros corazones, cambia nuestra forma de pensar. Antes, hermanos, pensábamos en cosas malas, ahora pensamos en cómo agradarle a Dios. Antes pensábamos en cómo hacer capital para hacer cosas malas cada fin de semana, ¿verdad? Ahora no, ahora anhelamos que llegue el fin de semana para venir a este lugar y buscar la presencia de nuestro Dios, alabarle y glorificarle unánimes, juntos en armonía. Ahora ya no nos juntamos en una esquina, en un barrio, hermanos, para hacer maldades. Ahora venimos aquí juntos para alabar y glorificar el santo nombre de Jehová. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tanto hemos aprendido del Señor desde que lo conocimos, desde que Él nos rescató, nos salvó del pecado y de la muerte, hermanos? ¿Qué tanto lo hemos conocido? A veces decimos, no, pues ya soy cristiano y hasta ahí. Pero hay a veces que vienen los vientos de doctrina, mis hermanos, y nos tambalean, nos sacuden, ¿verdad? Y hay a veces que nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de crecer en el conocimiento del Señor. Y la vez pasada hablaba de que Dios es uno. Iba a hablar que Dios es uno y tres a la vez, pero no tres a la vez, sino tres, en tres personas. Porque si digo eso van a decir, pues son tres dioses, ¿verdad? Hay una secta que nos señala mucho a nosotros, los evangélicos, de que creemos en un Dios de tres cabezas o en un Dios de tres caras, ¿verdad? Y nosotros es importante, hermanos, tener el conocimiento de la palabra, no de una doctrina humana, no de un conocimiento de un hombre, sino de la santa palabra, de la santa doctrina. La misma palabra nos enseña, hermanos, quién es Dios y cómo se mueve, cómo se da a conocer a los hombres. Y la vez pasada me quedé en hablar sobre la Trinidad de Dios. La vez pasada hablamos de que Dios es solo uno, ¿sí? Y eso lo vemos en Isaías también. Si me acompaña ahí en Isaías, nada más para ver, confirmar. Sí trae tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Isaías 44:6. Gracias a Dios, ahorita no está haciendo aire acá en este lado, hermanos. No me vuela las hojitas. Dice la escritura, dice, así dice ¿quién, hermanos? Jehová, Rey de Israel. ¿Estamos ahí? 44:6. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Así dice el Señor. No hay Dios, hermanos. En una ocasión yo les decía, ¿se imaginan a Dios antes de toda la creación, hermanos? Hay una eternidad antes de la creación, ¿sí sabe usted? Dios siempre ha sido Dios, Él siempre ha existido. Si de aquí a la creación del hombre, hermanos, se nos hace muchísimo tiempo, imagínese la eternidad antes de la creación.
Uno le llaman la soledad de Dios, donde nada más era Dios. No había ángeles, no había universo, no había espacio, no había la materia. Dios siempre ha sido Dios. A ese Dios, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Quizás, hermanos, nuestro entendimiento a lo mejor no nos va a alcanzar de entender cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, pero dice la Escritura que cuando estemos un día con Él, sabremos tal y cual es Él, porque Él nos lo va a revelar, y el propósito por el cual fuimos nosotros creados. Una de las cosas que vemos es que Dios no nos creó, hermanos, porque Él se sentía solo. Es simplemente en su voluntad Él nos creó a nosotros. Ni para decir a ver qué sale, a ver qué pasa, sino que Él nos creó en su sola voluntad. A Él nadie le dijo, ¿sabes qué? Pues créate unos humanos, ¿verdad? Hazte una tierra y hazle unos cielos y agua y haz ahí un hombre y una mujer y que se multiplique. No, hermanos. A Él nadie le da consejo. Nadie le viene y le dice cómo hacer las cosas. En esta tarde, hermanos, vamos a ver la Trinidad del Señor. Amén. Ahora, la Trinidad, hermanos, es una doctrina fundamental en cuanto a nuestra fe como cristianos. ¿Sí? Un cristiano, hermano, que no cree en la Trinidad, pues es una contradicción a lo que ha creído. Porque déjeme decirle que cuando usted lee la palabra y no cree en la Trinidad, vano es que usted lea la palabra. O vano es que usted crea la palabra. Porque si dice que cree en la palabra y no cree en la Trinidad, pues está diciendo que no. ¿Sí? La Trinidad, es una doctrina bíblica. Porque hay sectas, hermanos, y sobre todo aquellos que se les da mucho por visitar, ¿verdad? A veces los domingos por las mañanas. ¿Sí sabe quiénes son? Los testigos. Ellos son una doctrina fuerte en cuanto al atacar al evangélico. Y digo fuerte, hermanos, porque ellos tienen convicciones erróneas, ¿verdad? Pero tienen convicciones de que nosotros estamos mal. Y no se diga los mormones, ¿verdad? Los mormones también son una secta tremenda. Mire, en una ocasión, cuando era joven, hace más o menos como 2 años, no se crea, ya como muchos millones de años atrás, me topé con unos mormones aquí en las canchas que están ahí por la escuela, por el auditorio. Y me atraparon, hermanos, me atraparon y me insistían y me decían, les decía, es que yo ya tengo a Cristo en mi corazón. No, pues es que queremos que vayas para que salgas en el error en que estás. Ellos a fuerzas querían, hermanos, que aceptara la doctrina de ellos, ¿sí? Y su enseñanza es acerca de un tal José Smith. Entonces, ellos lo ven como su Cristo, ¿verdad? Por decirlo así. Pero después, hermanos, le estoy hablando que será, pues hace más como unos 20 años atrás. Pero hace unos pocos años atrás también, me volví a topar con otros mormones. Ya cambiaron la estrategia. Ya cambiaron su táctica de conversar con los evangélicos. Y déjeme decirle que ya meten a Jesús. Ya meten a Jesús, pero lo transgiversan. En el trabajo donde estaba, hermanos, hay un mormón, que es tremendo, tiene unas convicciones firmes pero erróneas en cuanto a la doctrina que es de Cristo. Pero él afirma que creen en Jesucristo. O sea, ¿qué le quiero decir? Que ellos se preparan, hermanos, se preparan para poder supuestamente ellos evangelizar y atraer más gente a su doctrina. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar listos y firmes
en lo que hemos creído. No nos basta nada más con venir nada más los domingos o escuchar la palabra cada martes o cada jueves por el WhatsApp, ¿verdad? Sino dice la Escritura que debemos escudriñar su palabra todos los días para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Yo no puedo conocer a Dios, hermanos, si no busco su presencia, si no busco su rostro. Y su palabra es una forma de buscarlo. Usted dice, no, hermano, pues es que oro y no siento nada. Pues lea la palabra y ore a través de la palabra. Cuando usted ore, ponga su palabra, bueno, no su palabra, sino la palabra de Dios ahí en su lugar y lea la palabra. Y ore y verá que Dios le va a hablar. Porque al momento en que nosotros abrimos la Biblia, prácticamente Dios ya nos está hablando. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Trinidad, hermanos, como le había dicho, es una doctrina bíblica. Y desde el libro de Génesis, si nos vamos allá a Génesis en el capítulo 1, es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, dice la Escritura que menciona a Dios en el primer versículo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí estamos ahí? Y ahí habla de Dios Padre. En el segundo versículo, hermanos, dice que habla del Espíritu Santo. Sí dice así. Si la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía en el faz del abismo. Amén. Menciona al Espíritu, ya habla del Padre y habla del Espíritu. Y en el tercero, hermanos, es escudriñar, ¿verdad? Porque dice, y dijo Dios. ¿Sí dice así? Dijo Dios. La palabra dijo, hermanos, en hebreo significa amar. Dijo, amar. Y en griego es logos. ¿Sí? Y Jesús, hermanos, y logos es la palabra. Y Jesús es la palabra. Lo vemos eso en el Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Sí? Donde dice que el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de Jesús, el logos. Dijo, es la palabra. Jesús habló, Dios habló su palabra. Amén. En otro versículo, gracias. En otro versículo vemos en el versículo 26, gracias. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos. ¿A quién le está diciendo Dios hagamos, hermanos? ¿A los ángeles? En aquel entonces ya había creado los ángeles. Pero ¿a quién le dijo hagamos? Si Dios no le pide consejo a nadie, ni le pide permiso a nadie lo que va a hacer. Simplemente Él lo hace y lo hace. Él no va a andar ahí pidiendo autorización de nadie. Dice, hagamos. Ahí está en plural, hagamos. ¿Sí? Y hay muchos pasajes, hermanos, que mencionan que Dios es trino. Y esto también lo podemos ver en Isaías. Si me acompaña ahí en Isaías capítulo 66, versículo 1. Perdón, 61, 1. Este pasaje, hermanos, no sé si usted ha leído los evangelios. Lo leyó Jesús, ¿sí se acuerda?
cuando estaba en Nazaret, en la sinagoga, Jesús lo leyó. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. Ahí está hablando el Espíritu del Señor. Está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Amén. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y eso lo vemos en Lucas 4:18, cuando Jesús lee esta porción, dice, el Espíritu está sobre mí. Y cuando dice, hoy se ha cumplido esta profecía. O sea que el Padre lo ungió y el Espíritu Santo lo llenó. O sea, ahí estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Habla de la Trinidad. ¿Sí? Ahora, la palabra Trinidad, hermanos, no viene en la Biblia. ¿Sí sabía usted eso? No viene la palabra Trinidad. Es una palabra, hermanos, que no que se haya formado, sino que se adaptó a esta doctrina, ¿sí? Esta palabra, hermanos, la usa por primera vez Tertuliano. Tertuliano fue un pastor, hermanos, que vivió aproximadamente 200 años después de Cristo. Este pastor empezó a usar esta doctrina de la Trinidad, combatiendo a aquellas personas que decían que Jesús y el Espíritu Santo no eran Dios, que no eran dioses. Entonces, este pastor, hermanos, tuvo que implementar esta doctrina, y no a su manera o a su forma de ver, sino a la forma en como dice la Escritura. Él se tuvo que basar a la Escritura para que esta doctrina, hermanos, permaneciera. Y que hasta hoy en el 2022, después de Cristo, se siga enseñando esta sana doctrina. Y digo sana, hermanos, porque viene a través de las Escrituras. Las mismas Escrituras dan testimonio. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no podemos saber, hermanos, si es verdad o no una doctrina si no escudriñamos la palabra. Por eso cuando le tocan la puerta y le empiezan a decir y a querer marear su mente, hermanos, usted y yo estemos firmes en la doctrina, en la sana palabra de Dios. Y nosotros debemos estar listos, prestos siempre, hermanos, para que nosotros no vayamos a ser confundidos. Hay a veces que, ya sea en la escuela o en el trabajo, hermanos, donde de repente sale un tema en el cual debemos de levantarnos y decirle, los que ustedes están diciendo está mal. Yo no me puedo levantar, hermanos, si en la mesa o donde me estoy ahí reuniendo se toca el tema de no sé, de los que es del matrimonio igualitario. Yo no me puedo levantar, hermanos, si yo no tengo conocimiento de la palabra, si nada más, o sea, aunque yo sepa que no es bueno, yo no puedo levantarme y decir, es que eso no es bueno. No, pues ¿dónde dice? No, es que pues no es bueno. Es que yo tengo que tener el conocimiento de la palabra para decirles, miren, aquí está. Porque dice la palabra de Dios que es abominación delante del Señor. Dios aborrece a esas personas que hacen tales cosas. ¿Y cómo lo puedes probar? Mira, aquí dice, aquí, acá y acá. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento. No vayamos a tirar golpes al aire, hermanos. Pablo era uno de los que siempre se paraba en medio de las sinagogas y a decirles, están mal ustedes. En una ocasión hasta tuvo que reprender al apóstol Pedro. ¿Se imagina, hermanos? Al apóstol Pedro. Muchos ponen al apóstol Pedro como menos que Pablo.
Y déjeme decirle que Pedro tiene mucha autoridad. Aunque nada más haya escrito 3 cartitas, ¿verdad? Y chiquitas, y que estén registradas en la Biblia, era un hombre, hermanos, que Dios usaba tremendamente. ¿Por qué? Porque dice que aunque la sombra pasaba por los enfermos y sanaban, ¿por qué? Porque era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Era un hombre, hermanos, que Dios había levantado para edificar su iglesia. Y Jesús mismo fue con Pedro y le dije, ahí te encargo a mis ovejas. ¿A quién le dijo? A Pedro. Cuando le dijo, te van a, el diablo te va a zarandear, te va a sacudir. Y también a todos los demás los va a sacudir e incluso se van a ir, me van a dejar solo. Pero a ti te encargo, Pedro, a ti, que una vez que tú te vuelvas a mí una vez más, ayuda a tus hermanos. Y cuando se le apareció una vez que Jesús se levantó de la tumba, hermanos, a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y pues ahí te encargo mis ovejas. Ahí te las encargo, Pedro. Hay a veces que oímos a predicadores, hermanos, menospreciando la labor de Pedro y exaltando la labor de Pablo, y no es que los esté igualizando o que lo esté comparando, sino que eran siervos de Dios, cada uno en su labor. Pablo, hermanos, no niego que Pablo fue un gran apóstol, pero era con otro propósito, ¿verdad? Pedro, hermanos, se empezó a llenar del conocimiento de Dios. Y se empezó a llenar, y se empezó a llenar. ¿Cómo? Buscando de Dios. En una ocasión, hermanos, cuando venían a traer las ofrendas a los pies de los apóstoles, habían personas que querían engañar a los apóstoles y quisieron engañar a Pedro. ¿Sí se acuerda de esas personas? Ananías y Zafira. Lo quisieron engañar y ellos acá en lo oculto decían, vamos a agarrar tanto, ¿verdad? Que al cabo no se va a dar cuenta, además ni sabe ni cuánto lo vendimos el terreno. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, les dijo, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué quieren engañar a Dios? Tenemos que ser entendidos y sabios, hermanos, porque no sabemos el momento en que tenemos que hablar. Es cierto que la Biblia dice que nosotros no nos debemos de preocupar qué vamos a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros, pero si no nos preparamos, si le decimos a Dios, nada, que acabo, pues tu Espíritu me va a decir qué es lo que tengo que decir. Estos hombres, hermanos, se llenaban de conocimiento. Jesús mismo, dice la Escritura, que él crecía en estatura y crecía en el conocimiento del Señor. Él se empapaba de la palabra de Dios. Ya una vez que él estaba empapado y que estaba en una edad en la cual iba a ser usado por Dios, dice la Escritura que Dios lo ungió con su Espíritu y fue lleno del Espíritu, y el Espíritu Santo lo empezó a usar, lo empezó a llevar. Ya con todo el conocimiento que Jesús tenía, hermanos, el Espíritu Santo le empezaba a decir, habla y habla y habla. Por eso muchas personas decían, nos asombra cómo esta persona tiene tanta sabiduría, de dónde la adquirió, quién se la dio, en qué escuela fue. Y dicen, no creo que haya ido al Conalep de Chapala, ¿verdad? No, ¿a cuál instituto fue? Porque tiene tanto conocimiento, y no es que haya ido a una universidad, sino que se puso a los pies de su padre y empezó a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Y cuando viene la tentación, cuando viene el problema, hermanos, a veces nos destruyen, nos desvían, nos derriban. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, no tenemos fortaleza.
Nos conformamos con nada más orar en la mañana o en la noche o por los alimentos, pero no tenemos conocimiento de la palabra. No podemos, dice la palabra de Dios, que la palabra es como una espada de dos filos. Viene siendo la espada en la cual nosotros contraatacamos. Quizás podemos defendernos con el escudo de la fe, pero nada más vamos a estar así cubriéndonos y cubriéndonos. Pero si no tenemos la palabra, que es la espada, pues no vamos a poder contraatacar esas adversidades, esas malas doctrinas que son de demonio, hermanos, porque son terrenales. Y nos dejamos llevar por nuestras amistades, por nuestros vecinos, por nuestras familias, y nos dejamos llevar, que acabo, Dios te perdona. Sí, Dios nos perdona, pero hay una consecuencia, hermano, de lo que estamos haciendo. Y nosotros debemos de conocer la palabra del Señor, qué es lo que el Señor me pide que yo haga, cómo quiere que me comporte ante los demás, cómo quiere que yo camine, hermanos, cómo quiere que yo me vista, cómo quiere que yo me presente delante de los hombres. Si no tengo conocimiento de su palabra, la palabra del Señor nos enseña hasta cómo debemos de vestirnos, hermanos. En una ocasión, cuando era joven, hermanos, estaba todavía yo apenas iniciaba, todavía estaba ya estaba en el trabajo, pero apenas iniciaba en el evangelio. Y una vez le dije a mi mamá, le dije, ¿sabe que yo no me voy a cortar el pelo hasta que no vea en la palabra que me diga que me tengo que cortar el pelo? Así de esas, hermanos. Y hasta dónde llega la ignorancia y la rebeldía, ¿verdad? Y estaba ahí una hermana, hermanos, y escuchó y me dijo, sí, hasta que tú veas. Sí, ok, pum, pum, pum. Lee esto. Híjole, no, ya me voy a cortar. Y ese día mi mamá me cortó el pelo. Ya lo traía largo. Dice, la Biblia nos enseña, hermanos, cómo debemos de dirigirnos, cómo deben decir nuestras palabras. Hay veces que decimos que esta palabra no hace daño a nadie, pero sí hace daño. Ya hay palabras, ¿cómo se dice? Maldicientes, o palabras que no deben de mencionarse, ya lo dicen en la tele y ya lo pasan como si nada. Ya, o sea, antes le ponían incluso hasta el sonidito, ya ahorita ya no le ponen nada. Ya la dicen directo. ¿Por qué antes pasaba eso? Porque antes había temor de Dios, hermanos. Si usted echa un vistazo a cómo está la nación de los Estados Unidos, hermanos. La nación de Estados Unidos era muy próspera. ¿Por qué? Porque hubo presidentes, hermanos, que tuvieron el temor de Dios y empezaron a inculcar a toda la nación que en todas las escuelas se hiciera oración y se leyera la palabra de Dios. Y no solamente en las escuelas, sino en los trabajos, donde hacen los juicios, en esos lugares, en los juzgados, e incluso, hermanos, la palabra de Dios estaba ahí como presente para todo hombre, con tal de que tuviera temor delante de Dios y dijera la verdad, que no dijera mentiras. O sea, comprometían al hombre ante la presencia de Dios, que es su palabra, para que dijera la verdad y tuviera temor en cuanto a querer decir alguna cosa que no debe decir. Y ponían la Biblia y decían, ponga su mano ahí y diga esto. Y levante la otra y repita. Pero, ¿qué pasó, hermanos? En el transcurso de la historia, no sé si usted se ha fijado, empezaron a quitar las oraciones, empezaron a quitar la Biblia y la maldad se empezó a multiplicar. La maldad se empezó a multiplicar. Todavía no quitan la Biblia de los juzgados, pero ya no tardan. La Biblia se quitó de las escuelas, se quitó de los trabajos,
Ya cada quien la tiene que leer en su casa si es que la quiere leer. ¿Y qué ha pasado en este tiempo, hermanos? Estados Unidos se ha venido de pique. Ellos piensan que van así, mire, para arriba. Pero espiritualmente ellos van de pique. ¿Por qué? Porque perdieron el temor de Dios. Y ahora, hermanos, ahora acusan a los cristianos por no aceptar a un homosexual. Los van a empezar a encarcelar. E incluso a los pastores les dijeron, si ustedes no casan a 2 hombres o a 2 mujeres, los vamos a meter a la cárcel. A los pastores, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hace falta conocimiento. Hay veces que viene ese ataque, hermanos, y nos dicen, no, pues no. ¿Qué hago? Si no tengo conocimiento de la palabra, hermanos, pues me voy a dejar llevar por lo que ellos dicen. Y de veces, bueno, pues saben que pues tienen razón. Para que nos dejen aquí este lugar libre y no nos lo quiten, pues hay que casar a esas personas. Pero si yo tengo conocimiento y tengo temor de Dios, hermanos, vengo a la palabra y si la palabra de Dios me dice que es abominación delante del Señor, yo les voy a decir, eso no se puede hacer porque es abominación delante de Dios. Y si usted me quita la licencia, si usted me quita el pastorado, hágalo. Pero lo único que no me va a quitar es la convicción que tengo, que es la palabra de Dios. Y ahí va a empezar la persecución, hermanos. Por eso es importante conocer a nuestro Dios. Mucha gente va a menguar, mucha gente va a retroceder y mucha gente va a negar su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de su palabra. Entonces la palabra Trinidad, hermanos, no viene en la palabra del Señor, sino que la misma palabra enseña que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Ahora, la Trinidad, hermanos, no son tres dioses, ¿sí? Porque ahí se va a topar con esas personas y le van a decir, entonces tienes 3 dioses. No. Ahora sí me está atacando el aire, mis hermanos. No hay 3 dioses, esto es falso, hermano. La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios y eso lo vimos en Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4 y en Isaías 44:6. Sí. La Biblia enseña, hermanos, también claramente que el Padre es Dios, ¿sí? Y eso lo vemos en Efesios 4:6 y le pido que me acompañe ahí en Efesios 4:6. Vamos a leer de que el Padre es Dios y la misma palabra, hermanos, enseña todas estas verdades. Nada más que a veces nosotros, o a lo mejor lo hemos leído, pero no lo hemos escudriñado. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. O sea, ¿qué está diciendo? Que ¿quién es Dios? El Padre, ¿sí? El cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Ahí vamos a ver en Juan, capítulo 1. Pues ya lo sabemos, ¿verdad, mis hermanos? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, aquí ya es historia, ¿verdad? Pero aquí en los primeros versículos
dice que Jesús era Dios. Dice, y que también por Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego el Espíritu Santo también es Dios, y lo vemos ahí en Hechos. Y aquí es donde narra la parte donde le platicaba de Pedro, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí Pedro en Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Fíjese bien, aquí menciona primero al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está Pedro diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Está diciendo que él estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y lo dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y hay muchos pasajes, hermanos, que nos enseñan en cuanto a las tres personas de la Trinidad. Y podemos seguir y seguir. Entonces la pregunta ¿es la Trinidad una contradicción? Porque hablamos de que, bueno, pues Dios es uno, pero ya me estás hablando de que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Son tres. Y los tres son uno. ¿Sí? Estos comparten la misma naturaleza, la misma sustancia y la misma esencia. O sea que es un misterio, hermanos, que nosotros no vamos a poder entender estando aquí en la tierra. Es un misterio. Pero la misma Biblia nos enseña que son tres personas diferentes. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu, y los tres son uno. Y en cuanto a la doctrina de la Trinidad es muy profunda, hermanos. Yo nada más traigo una parte, ¿verdad? Para abarcar estos 15 minutos, ¿verdad? ¿O cuánto llevo ya? ¿Unos 40? Dios es uno y tres personas, amén. Según el principio que vemos acerca de esta doctrina de la Trinidad. En la Biblia, hermanos, hay tres personas. No, es 1, 2, 3, 4, 5. En lo que estuve estudiando, hermanos, vi a 5 personas en la Biblia que les fue revelada este misterio, acerca de la Trinidad. Una de ellas lo vemos en Isaías. Ahí vamos para allá en Isaías. Isaías capítulo 6. Versículo 3. Fíjese lo que dice aquí en Isaías. Dice los primeros 3 versículos, hermanos, del 1 al 3. Dice, ya estamos ahí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces
Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta expresión, hermanos, nada más se ve en Isaías y en Apocalipsis. Cuando también Dios se le reveló a Juan, el apóstol amado, ¿sí? Para darle el Apocalipsis. En Apocalipsis también viene esta frase donde dice: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Son dos personas, Isaías y Juan, que escucharon este canto que decía: Santo, santo, santo. Y se lo referían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ezequiel, hermanos, tuvo la misma visión que Isaías, pero él no menciona este canto, solamente describe la gloria de Jehová y lo escribe casi igual, idéntico a Isaías, pero no describe este canto que dice: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. El otro personaje es Daniel. Daniel, hermanos, él también recibió una visión junto al río. Dice que él se le abrieron los ojos, o parecía algo así, que él decía que nadie más miraba más que él. Daniel, hermanos, es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vio la visión, antes de la visión del río, se le apareció el ángel Gabriel. Y luego seguimos leyendo, hermanos, y luego ya después en la visión del río ya es otro tiempo, ya no es el mismo tiempo. Y muchos dicen que en la conversación que tenía Daniel con ese ser viviente, dicen que era Gabriel, y no era así, era Jesús. Cuando lo estaba leyendo, hermanos, decía que primero había visto a un ser brillante, ¿verdad?, que no lo podía mirar. Entonces lo empezó a describirlo, y dice que sus fuerzas, hermanos, se le fueron, se le acabaron, y cayó postrado. Entonces, así para hacérsela rápido, Daniel le dijo al Señor, le dijo al ser, le dijo: es que no tengo fuerzas para levantarme. Y le dijo: ¿cómo puede hablar el siervo de mi Señor, hablar con mi Señor? Daniel nunca le diría Señor a un ángel, sino le dijo a este ser, porque era semejante al Hijo de Hombre, así lo describe. ¿Y quién es él? Pues es Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces decía: es que no tengo fuerzas para poder hablar contigo, pero le dice: ¿cómo puede el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque se estaba refiriendo al Padre y al Hijo. Entonces, estas visiones, hermanos, que Daniel recibió eran para los tiempos finales. Cuando lo estaba leyendo, hermanos, pues sí habla de los tiempos finales, habla de la gran tribulación, habla de estos tiempos en los que estamos viviendo. Sí, habló de los tiempos de este Hitler y de todos esos hombres que se han levantado en contra del pueblo del Señor. Habla en estas profecías. Pero lo que me llamó la atención es que a veces, porque no queremos leer o escudriñar bien, ¿verdad?, a veces decimos cosas que no son. Yo duré mucho tiempo creyendo que Daniel hablaba con Gabriel. Mucho tiempo creyendo eso. Pero después empecé a leer bien, y dije: bueno, ya no es la misma visión. Cuando estaba hablando con Gabriel, era otra visión diferente. Era acerca de las 70 semanas. Y después dice: y después de un tiempo, él estaba en un río y volvió a tener otra visión. Pero ahí no dice que se le acercó Gabriel,
sino dice que se le acercó un ser viviente, uno semejante del Hijo del Hombre, y empezó a platicar con él. Y este varón, que es Jesús, hermanos, le dijo: mira, vengo ante ti porque tú propusiste en tu corazón a humillarte, a entender y a humillarte delante del Señor. Y luego todavía le dice: Daniel, muy amado eres. Daniel, hermanos, era una persona que estaba dedicado al 100% a hacer la voluntad de Dios. Imagínese, hermano, una expresión en la cual Dios venga y le diga a usted: hija, muy amada eres. ¿Y sabe que usted y yo somos muy amados? No por lo que sabemos hacer, no porque venimos a la iglesia hoy a las 12, ¿verdad? No porque dejamos las cosas allá y nos venimos a la iglesia. Somos amados porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Dios dijo en su palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todo aquel, hermano, que tenga a Cristo en su corazón, Dios lo ve de esa manera. Qué privilegio tan grande tenemos. Qué privilegio, hermanos, tan enorme. Y hablando de las visiones estas, hermanos, el siguiente tema se va a tratar sobre la santidad de Dios. Por eso hablaba acerca de que decía: santo, santo, santo. La santidad de Dios, hermanos, va a ser difícil de comprender. Pero dice que los que están en Cristo es muy diferente, hermanos. Es una gran ventaja que tenemos ahora, hermanos, en Cristo. Antes, hermanos, eran contados los que estaban en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, todos tenemos oportunidad de venir ante el trono y derramar de nuestras vidas delante del Señor, y que el Señor acepte esa ofrenda, hermano, como un olor fragante. ¿Por qué? Porque viene y ve a Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante reflejar a Cristo. Cristo tiene que estar en nuestro corazón. No solamente tiene que estar aquí, tiene que estar en mi forma de mover mis manos, mi forma de caminar. Yo me sorprendo cuando me dicen: no, te vemos caminar y te damos la vuelta porque creemos que eres un cholo. Y dice: bueno, pues también me falta reflejar todavía a Cristo en mi vida exterior. Debemos de esforzarnos más y más. Debemos de decir: es que tú eres diferente. Como le dijeron a Pedro, ¿sí se acuerda de Pedro? Cuando negó a Jesús, dijo: es que tú eres diferente, tú no eres del mundo, tú hablas como un cristiano. O sea, tu forma de hablar te delata. Dice: no, tú no eres. ¿Tú quién eres? O sea, hasta se sorprenden, ¿verdad? Y se asombran. Dicen: dime quién eres tú. Ya nosotros decimos con toda humildad, ¿verdad? No decimos con orgullo ni acá sobresaliendo, no, con toda humildad y mansedumbre. Somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Cierre sus ojos. Y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que necesitamos conocerte más y más, Señor. Que al venir, Señor, a tus pies no es suficiente, sino venir, Señor, todos los días con el corazón dispuesto a conocerte más, a entenderte más, Señor. Dios, yo no puedo conocerte a ti, Señor, si no es por medio de tu palabra. Yo no sabré, Señor, qué es lo que siente tu corazón si no es por tu palabra.
Yo no sé, Señor, cuáles son tus propósitos si no es por tu misma palabra, mi Dios. Tu palabra es la que nos enseña, nos ilumina, nos ilustra para que podamos caminar, Señor, por esos senderos de justicia, por esos caminos, Señor, de rectitud que solamente hay en ti, Señor. Dios, hay muchas doctrinas en el mundo. Hay muchas sectas, Señor, que se denominan las verdaderas, Señor. Gracias, Señor, porque estoy en Cristo, estoy en la verdad. No necesito, Señor, tener la sabiduría del mundo, sino necesito tener tu sabiduría. Gracias, Señor, por este conocimiento. Es profunda, Señor, tu enseñanza, es profunda, Señor, tu palabra. Que lo poco, Señor, que llegamos a meditar en ella en este tiempo, pueda quedarse en nuestros corazones, Señor. Y que podamos sentir ese anhelo, Señor, de conocerte más. No queremos llegar a nuestros hogares, Señor, iguales. No queremos llegar, Señor, y continuar con nuestra vida cotidiana, sino que haya algo en nuestro ser, Señor, de conocerte más. Señor, si no estoy leyendo tu palabra, Señor, que tenga ese sentir en mi corazón en este momento de leer tu palabra para conocerte más y más, Señor. Porque si viene a mí, Señor, una tentación y no conozco tu palabra, no sabré cómo, Señor, enfrentarla. No sabré, Señor, cómo combatir ese problema, esa necesidad, Señor. No voy a saber cómo enfrentarlo si no te tengo, Señor, a ti, si no tengo ese conocimiento de tu palabra. No me quiero conformar con tan solo venir a ti y orar, sino venir a ti y orar, pero orar con tu palabra, con el propósito de conocerte más y más, Señor. Que este poco estudio, Señor, que hemos tenido en este día, en esta tarde, que no se conforme nuestro corazón, porque tu palabra es infinita, Señor. Estos solamente son 3 renglones de lo mucho que tú tienes para nosotros, Señor. Prepáranos más y más, Señor. Dice tu palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y tú nos contestas y nos dices, con guardar mi palabra. Queremos guardarla en nuestros corazones. ¿Cómo podemos conocerte a ti, Señor? Dijo Jesús en tu palabra, Señor, que escudriñemos tu palabra, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Señor, los tiempos son difíciles. Vienen tiempos peligrosos, tiempos en los cuales, Señor, la iglesia va a ser perseguida. Y es por eso que es necesario, Señor, que estemos firmes en tu palabra, que estemos firmes, Señor, en lo que estamos creyendo, conocerte más y más a ti, Señor. Gracias, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te seguiré, aunque muera de tristeza yo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites seguirte, Padre. Gracias porque nos permites, Señor, alabarte. Gracias, Padre, porque en esas luchas, en esas pruebas, tú siempre has sido nuestra fortaleza.
Gracias, Padre, porque en ti, Señor, confía nuestro corazón. En ti, Padre, descansa mi alma. Gracias, Padre, porque aunque un ejército se levante contra mí, Padre, no temerá mi corazón, Padre. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Y nosotros somos tus hijos, Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, por todo. Aleluya. Gloria a Cristo.